para que esto ocurra, debemos tener una familia. Y una familia no es creación de una sola persona. Ustedes saben esto, una familia se compone por varias personas, los esposos y los hijos. A esto le llamamos una familia nuclear. Sin embargo, también contamos con una extensión a la familia, como los tíos, los sobrinos, los nietos, los abuelos y todo lo demás. Ahora bien, esta familia, ya sea nuclear o extendida, como ya les dije, está siendo afectada por nuestra sociedad, está siendo bombardeada por un montón de cosas que ustedes sin lugar a duda ya han visto en los diarios, en los noticieros: el aborto, muchos niños huérfanos, abandonados por sus padres, y esa es la triste realidad a la que nos enfrentamos día a día. Nosotros, no solo los creyentes acá presentes, sino los creyentes en general, nos hemos gastado el tiempo pensando en el daño que ha ocasionado el pecado, en lugar de pensar en cómo construir una familia fuerte, saludable y funcional. Pero yo sé que con ustedes esto no está pasando, porque exactamente en este tema ustedes están estudiando, indagando para construir una familia duradera, fuerte, saludable. Vivimos en una sociedad donde la familia está en crisis y en un estado de confusión casi total. Como dije anteriormente, el aborto, la aprobación del aborto, de los matrimonios homosexuales, parece ser que el Estado está apuntando a eliminar la familia. Y si eliminamos la familia, eso implica que los hijos también se van a ver afectados. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a arribar al cuarto mensaje de esta serie, los primeros principios del amor para la familia, con el tema hijos que obedecen y honran a sus padres. La práctica de este principio se constituye en una gran necesidad en medio de una sociedad que se esmera por promover los antivalores, como ya dije anteriormente. Nuestra sociedad languidece y basta con observar a nuestro alrededor. Nuestra sociedad está decayendo, se está destruyendo, y es por esto, por la siembra de antivalores en los hijos. Pero, ¿cómo ser un mejor esposo? O por otra parte, ¿cómo ser un mejor hijo? Si yo no observé eso en mi casa, si no lo vi en mis padres, ¿cómo podemos conseguir ser buenos hijos o buenos padres si no hemos tenido un modelo en el hogar? Exactamente eso es lo que vamos a ver hoy. Por favor, si son tan amables, acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6, 1 al 4. La estructura de este pasaje está muy clara. Pablo da dos exhortaciones. En primer lugar, a los hijos. Lo podemos observar de los versículos 1 al 3. Y la primera ordenanza, el primer mandamiento que les da a los hijos es que obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es lo justo. Lo vemos en el versículo 1. En segundo lugar, les ordena que honren a sus padres. Y esto es un mandamiento que incluye una promesa. Versículo 2. ¿Por qué? Porque honrando a sus padres, ellos tendrán una vida buena, les irá bien. Pero no solo eso, sino que también disfrutarán de una larga vida sobre esta tierra. En segundo lugar, tenemos una exhortación a los padres, versículo 4.
Y la primera exhortación que Pablo le hace es que no hagan enojar a sus hijos. En segundo lugar, que críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Así es que nosotros estamos siendo exhortados por el apóstol Pablo como hijos a obedecer a nuestros padres y a honrarlos. Primero porque eso es justo, eso es lo justo. Y haciendo eso nos irá bien y tendremos una vida larga sobre esta tierra. Y en segundo lugar, está exhortando también a los que están aquí presentes, que son padres ya, a criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor, sin llevarlos al enojo. Debe tenerse en cuenta que este pasaje fue escrito en un contexto, en un trasfondo histórico, cultural y político diferente al nuestro, por lo cual vamos a indagar un poquito en esto para que cobre sentido el texto para nosotros. En tiempos del apóstol Pablo, un hijo era propiedad absoluta de su padre. Y cuando digo propiedad absoluta, me estoy refiriendo a propiedad absoluta. Le pertenecía por completo. Incluso existía una costumbre en esta sociedad de abandonar a los bebés si es que estos tenían alguna deformidad física o nacían con algún tipo de enfermedad. Un bebé romano siempre corría el peligro de ser abandonado por sus padres. En los tiempos donde se escribió esta carta, y precisamente esos versículos que acabamos de leer, cuando nacía un niño, se ponía a los pies del padre. Si el padre se inclinaba y tomaba al niño, era una señal de aceptación. Si éste no lo hacía, era una señal de rechazo, por lo cual el niño era abandonado posteriormente. Así es que un niño que presentara cualquier tipo de malformación o de enfermedad, seguramente iba a ser desechado por sus padres. Los consejos de Pablo a estos padres y a los hijos se situaban exactamente bajo ese trasfondo. El reto que tenemos por delante como hijos, a los que están acá y somos hijos, y ninguno se puede obviar porque todos somos hijos, es que obedezcamos en el Señor a nuestros padres, porque eso es lo justo. Dice el versículo 1, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Este vocablo es más fuerte, el más fuerte usado por el apóstol Pablo en esta carta, si le comparamos con un vocablo similar que él utiliza cuando habla de la sujeción de las esposas a los esposos. La obediencia es más desrazonada en este vocablo. O sea, no se razona obedecer a los padres, no se piensa, porque su mandato debe ser cumplido. En cambio, cuando Pablo habla de la sumisión al esposo, debe ser voluntaria por la esposa. Dicho de otra manera, los hijos están obligados a obedecer a sus padres. La esposa debe someterse a su esposo de manera voluntaria. La expresión que continúa en el versículo, en el Señor, enseña que debemos obedecer a nuestros padres, no porque ellos tienen méritos, o no porque ellos reúnen las cualidades necesarias para que nosotros le obedezcamos, sino por los méritos de Cristo, porque Dios mismo lo está ordenando. Es decir, debemos obedecer a nuestros padres a causa del Señor o por causa del Señor. Esto implica que debemos obedecer a nuestros padres aunque ellos no sean merecedores de nuestra obediencia. Y ojo con esto, porque yo he escuchado a muchos amigos que dicen, ¿cómo yo he de obedecer a mis padres? Cuando nos tocó estudiar este versículo precisamente en una de las exégesis, ellos preguntaban, ¿cómo yo puedo obedecer a mis padres si mis padres me abandonaron, me maltrataban, me golpeaban? Pues Pablo no está diciendo obedezcan a los padres buenos. Pablo está diciendo obedezcan a sus
padres. Y esto no lleva consigo una excusa. Eso es un mandamiento. El Evangelio nos enseña que la vida cristiana no está basada en méritos. De hecho, si fuese por méritos, ninguno de nosotros deberíamos estar aquí hoy. Y pasa lo mismo dentro de la familia, precisamente en el caso de los hijos. Así es que como hijos, aunque tengamos padres malvados, que no es el caso en esta congregación, debemos obedecerles porque Cristo nos lo ordenó a través del apóstol Pablo. No porque mi papá se porta bien conmigo, no porque mi papá cumple mis caprichos, no porque mi papá ha sido un buen padre durante todos los años que yo he tenido de vida, sino porque es un mandamiento. Dios así lo dijo, así lo decretó. Así es que esto es indispensable. Esto debe ser cumplido por nosotros. Asimismo, como hijos, también nosotros nos vemos retados a honrar a nuestros padres. Y el Señor sabe que los mandamientos que han sido dados a través de este versículo deben ser cumplidos. Y por lo tal, le añadió una promesa. Es como si a usted pone a un niño a hacer la tarea. Puede ser que la haga, pero la va a hacer con mayor gusto, con mayor énfasis. Si usted le dice, luego que termines la tarea, yo te voy a llevar al cine. Él le va a decir, hay otra tarea para hacer. Porque sabe que viene una recompensa detrás. Y Dios sabe que nosotros como seres humanos necesitamos motivaciones. Por eso es que añadió una promesa a este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El mandamiento de honrar a los padres refleja el valor de la familia como medio para preparar a los hijos para estar dentro de la sociedad. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, cuando los hijos no honran a sus padres, probablemente tampoco van a obedecer a los demás ni los van a honrar. Porque esto empieza dentro de la familia. Es una preparación para que ellos actúen bien dentro de la sociedad. Sean buenos ciudadanos, dicho de otra manera. La Biblia es clara al enseñar sobre el respeto que deben tener los hijos hacia los padres. Éxodo 20:12 dice en la Nueva Versión Internacional: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es la promesa que el Señor está añadiendo a este mandamiento? Si honras a tu padre, vas a tener una larga vida sobre esta tierra. Vas a tener una vida próspera sobre esta tierra. Y es que desde el código legal dado por Moisés, después que bajó del monte, la instrucción hacia los hijos era que ellos honraran y respetaran a sus padres, independientemente de cómo sean estos. El mandamiento da el mismo valor político tanto a la mujer como al hombre. Ustedes han escuchado que algunos padres le dicen a sus hijos: yo soy el que proveo a la casa, por lo tal es a mí a quien tienes que obedecerme. Y se convierte en una rivalidad entre el esposo y la esposa por ganar la obediencia de su hijo. El pasaje bíblico nos está enseñando que tanto el hombre como la mujer deben ser obedecidos por sus hijos. Da el mismo derecho político a ambos. No solo debemos obedecer a nuestro papá, también debemos obedecer de la misma manera a nuestra mamá. Ustedes saben que hay un orden en la familia, y creo que ya esto lo vieron, de que el hombre es el líder en la casa y que rige con amor a su hogar. Este mandamiento no rompe nada de lo antes dicho por el apóstol Pablo. Así es que esto no es opcional.
no se deja a opción. El mandamiento da el mismo valor a ambos. Recuerden esto. Para Pablo, respetar no es solamente de labios para afuera. Cuando Pablo dice en el versículo, obedezcan a sus padres, o dicho de otra manera, respétenlo, él tiene la intención de que los hijos cristianos obedezcan a sus padres. La verdadera manera de honrar a los padres es obedecerlos, honrarlos y no darles disgusto. Para un niño eso es muy difícil, porque un niño tiene caprichos. Ustedes saben que nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y el niño debe ser formado durante su crianza, a lo largo de sus primeros años. Si el trabajo de los padres falla en esa etapa, el resto de la vida de este niño se va a ver afectada. Y no solo en su comportamiento ante la sociedad, sino también con su posterior matrimonio en el futuro. Él no va a saber cómo criar a su hijo. Él no va a saber cómo educar a su hijo, cómo amonestarlo cuando sea necesario, porque no lo aprendió de su papá. Porque su papá le daba riendas sueltas y dejaba que él hiciera lo que quisiere. La idea básica es que los hijos deben obedecer la disciplina e instrucción de sus padres. Esa es la idea básica de este pasaje. La elección del término honrar lleva consigo un conjunto de connotaciones mucho más amplia que la que podemos observar a simple vista en la palabra, que la que lleva obedecer. Por eso Pablo usa los dos términos, obedézcanlo y honrenlo. ¿Y qué es honrar? Honrar es colmar de honores, mostrar respeto, dando peso o valor a ellos, o sea, a nuestros padres, prestándole atención también, supliendo sus necesidades. Honrar contempla la obediencia que surge del respeto y el amor hacia nuestros padres, que incluye también el sostén económico. Y ese mandamiento, dice el apóstol Pablo, debe ser obedecido porque en primer lugar hará que nos vaya bien. Versículo 3, parte A, dice, para que te vaya bien. Dios promete que a quienes obedezcan a sus padres les irá bien. Pero ojo, esto no quiere decir que estará fuera de peligro durante toda su vida. Esto no es un amuleto de la suerte. Eso no es yo doy para recibir. No es la intención de Dios al prometer. No es que yo voy a obedecer a mis padres porque voy a ser rico. No es que yo voy a obedecer a mis padres porque nunca me voy a enfermar. El texto dice, te irá bien. Y es una promesa general, no es una promesa específica. En segundo lugar, la segunda promesa es para que disfrutemos de una larga vida sobre esta tierra. Dice la parte B de ese mismo versículo, y seas de larga vida sobre esta tierra. La misma promesa se hace en Éxodo 20:12, cuando el Señor dice, porque tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que Pablo adapta a los tiempos evangélicos es una promesa de antaños que Dios ya había dado a su pueblo. Pablo no se está inventando esto. Pablo ya lo había visto en Éxodo 20:12, ya lo había estudiado, ya lo había leído y sabía que esto se cumpliría también en sus días. Así es que los piadosos son bendecidos igualmente en todos los países, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias, siempre y cuando cumplan con este mandamiento. Esta promesa es siempre cumplida, ya sea literalmente o por decisión superior de Dios, en una bendición espiritual
o eterna. El reto que tienen los padres, ya que observamos el reto que tenemos como hijos, es no hacer enojar a nuestros hijos. El versículo 4a dice esto: y la sumisión del hijo a los padres implica que los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. ¿Escucharon esto bien? Porque la sociedad nos está diciendo ahora, los hijos no deberían sujetarse a los padres. Los hijos deben ser libres, deben tener opción a elegir, hacer lo que ellos quieran. Pues la Biblia dice no, los padres tienen la autoridad sobre sus hijos. Mientras vivamos en la casa de nuestros padres, estamos sujetos a ellos. La autoridad de ellos está sobre nosotros. Sin embargo, Pablo enfatiza las limitaciones y el rumbo de esa autoridad. No es una autoridad, por así decirlo, que va a cohibir al hijo de todas las cosas. Tiene parámetros, tiene límites. Y uno de esos límites que Pablo menciona aquí es no provocar al hijo a ira o a enojo. La autoridad que el padre ejerce sobre su hijo debe velar para que no lleve al hijo a la ira, al enojo. El uso arbitrario, irracional e inconsiderado de la autoridad desanima al hijo en la obediencia a sus padres. Usted quiere tener un hijo que no le obedece, irrítelo, hágalo enojar. Y él instintivamente dentro de su corazón buscará venganza. Y cuando usted le diga no hagas esto, él lo va a hacer. Así es que la autoridad de los padres aplicada sobre sus hijos debe ser justa. En cambio, las exhortaciones que siguen implican que los padres deben animar. Lo contrario, deben animar, deben apoyar a su hijo para que éste se desarrolle y alcance su pleno potencial como ser humano. Y eso no solamente es saludable para ese hijo, sino también para su esposa futura y para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Asimismo, deben criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Cuál es la disciplina y la instrucción del Señor? Es su palabra. Ella nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Ella nos enseña cómo nosotros debemos aplicar la autoridad sobre nuestros hijos. El término que Pablo utiliza aquí, que se traduce como crianza o como criar, incluye la ternura y el esfuerzo. Cuando Pablo dice críenlos, está diciendo también sean tiernos con ellos. Llévenlo a que ellos se esfuercen. Preparen a sus hijos para que sean adultos sabios, responsables. Y eso, ustedes saben, requiere mucho esfuerzo. No es un trabajo que el vecino va a hacer por nosotros. No es un trabajo que los abuelos tienen que hacer. Es un trabajo que se le encarga particularmente a los padres. Los padres son responsables directos de la crianza de sus hijos. Eso demuestra que el mandamiento que Pablo le está dando tanto a los hijos como a los padres debe ser observado por nosotros atentamente. Y debemos invertir recursos, energía y todo lo que fuere necesario para que este mandamiento se cumpla en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. El apóstol Pablo sigue explicando que los padres deben criar a sus hijos en disciplina. Significa esto educarlos, entrenarlos, guiarlos, encauzarlos hacia la madurez
y hacia una buena conducta. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que esto el hijo no lo hace por sí solo. No puede porque no tiene la experiencia, porque no tiene la sabiduría para hacerlo a sí mismo. Por eso Dios encarga este trabajo a los padres. Por otra parte, la amonestación, que también se menciona, o la disciplina, es la educación verbal, probablemente con más énfasis en las advertencias y en el reproche hacia los hijos, pero también incluye la instrucción positiva. Como padre no debemos ser todo el tiempo negativos. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. También debería ser, haz esto, haz aquello, enseñanza. Al honrar y obedecer a nuestros padres, el hijo aprende a hacer lo mismo con Dios. Cuando un niño es entrenado para obedecer y honrar a sus padres, él va a tener la misma actitud hacia Dios y se someterá a las autoridades humanas. Porque nuestra sociedad está llena de delincuencia, asaltos, asesinatos. El problema que ha ocasionado todo este desastre es la mala crianza en el hogar. Los padres no han hecho un buen trabajo, por lo tal tenemos mucha delincuencia, muchos asesinatos, muchas violaciones, personas que irrespetan la autoridad por causa del mal trabajo que están haciendo los padres en nuestro país. Para concluir, comentando acerca de Efesios 6:1, John MacArthur dice, y cito literalmente, la palabra obedecer es una palabra compuesta por akuo, una palabra griega que se traduce como escuchar, y la preposición hupo, que significa debajo. Así es que Dios está diciendo, hijos, sométanse a la autoridad de sus padres y escúchenlos. En cambio, la sociedad en la que vivimos dice que necesitamos liberar a nuestros hijos, darle libertad, liberarlos de nuestra autoridad paternal. Un niño debe tener derecho a escoger su propio destino, su propia religión, sus propios pensamientos y su propia perspectiva sobre la economía, la moralidad o cualquier otra cosa que fuere. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Los hijos deben someterse a la autoridad de sus padres y escucharlos. Ese es el modelo de Dios y el diseño para la familia. Fin de la cita. Estamos contra la corriente, hermano. Estamos peleando contra una sociedad que educa a nuestros hijos cuando van a la escuela para que desobedezcan a sus padres. Estamos luchando contra una sociedad que siembra en nuestros hijos antivalores, que les enseña que un matrimonio entre un hombre y otro hombre está bien, que los padres se divorcien, se separen y que cada uno se vuelva a casar es algo normal, natural. Contra eso es contra lo que estamos luchando hoy día. Contra eso es contra lo que estamos peleando. Contra una sociedad que está adiestrando a nuestros hijos para desviarlo del camino del evangelio, para descarrilarlos. Y nuestra misión es contrarrestar o erradicar literalmente este tipo de enseñanza en la vida de nuestros hijos. Nosotros deseamos con todo el corazón, anhelamos que nuestros hijos nos obedezcan, nos honren y que hagan lo mismo con Dios, que se comporten bien ante la sociedad. Y si nos quedamos cruzados de brazos, nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Debemos esmerarnos, esforzarnos, dedicar tiempo a nuestros hijos, enseñándoles, guiándoles, que ellos se sientan amados, comprendidos, y que cuando haya que corregirle también se les corrija.
Por otro lado, los hijos que honran a sus padres tienen la recompensa divina de experimentar una larga vida coronada de bendiciones, según este pasaje. Es una vida abundante, trascendente, impactante, vigorosa y victoriosa. Yo les felicito porque ustedes se están esmerando en este trabajo. Están estudiando las escrituras para aprender lo que deben hacer con sus hijos. Y eso es de elogiar, hermanos. Eso es de elogiar. Así es que, hijos, y aquí estoy incluido yo también, obedezcan a sus padres para que les vaya bien y disfruten de una larga vida sobre esta tierra. Y padres, no provoquen a sus hijos al enojo, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos anima, tu palabra nos corrige. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado también una familia, hijos, padres, en lo cual podemos mostrar el amor de Cristo, vivir en comunidad, disfrutar de los tiempos buenos y otros no tan buenos dentro de nuestra familia, que nos van formando, que nos van dando forma a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, te damos en este día. Y yo especialmente te doy gracias por todas las familias aquí presentes, por los hijos, Señor, que están siendo educados bajo tu palabra. Te pido, Señor, que sigas animando a estos padres para que ellos sigan desempeñando una labor prodigiosa en la vida de sus hijos, que sus hijos vean en ellos un ejemplo a seguir, un ejemplo palpable de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.